Hola, mi nombre es Cristian Remy Gallegos López y pertenezco al grupo de Classroom E1MJ1315C05. El día de hoy es 1 de noviembre del 2020 y les voy a presentar el capítulo 12 titulado Oferta laboral del consumo, del Manual de Microeconomía de la editorial Alcasa, donde a lo largo de este capítulo nos vamos a encontrar con 3 diferentes subtemas, los cuales también llevan sus respectivos subtemas. Retomando los temas vistos en las clases anteriores de economía, se podría definir que el consumidor es como una persona que demanda o que consume determinados bienes, o en este caso también podrían ser servicios, ya sea por su propio deseo o su misma necesidad. Todo esto a cambio de proporcionarle dinero al proveedor. Entonces, podríamos decir que el consumidor es una persona que consume algún producto o servicio en específico, en el cual se requiere un intercambio de dinero por estos productos que desea. Por lo que el consumidor resulta ser de vital importancia en el ciclo económico. Ahora, es importante considerar que los ingresos que tienen los consumidores, sin estos ingresos no pueden consumir, por lo que los ingresos de los consumidores provienen del trabajo que proporciona este en el mercado. Y por desempeñar este trabajo, recibe el consumidor un salario. Esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta a lo largo del video que la decisión del consumo va de acuerdo con la relativa oferta laboral, es decir, de acuerdo al ingreso del consumidor. Los subtemas que vamos a tratar en este video serán la restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Después hablaremos sobre la estática comparativa. Y por último, la aplicación, en este caso de horas extras. Primero, vamos a hablar sobre el tema de restricción presupuestaria y óptima del consumidor. En este tema, se podría decir que se juntan dos temas separados. Primero, necesitamos entender estos conceptos para después poder entender claramente las fórmulas que se presentan en el manual correspondiente. Primero que nada, hablaremos sobre la restricción presupuestaria. Como bien lo dice su nombre, aunque no parezca redundante, es una restricción o una limitación del presupuesto de los consumidores para poder adquirir los bienes o servicios que necesite o que desee. Dicho esto de otra forma, los consumidores tienen un ingreso fijo o limitado, por lo que requieren los consumidores decidir cuánto pueden consumir de cada bien. Y en cuanto al tema del óptimo del consumidor o el equilibrio del consumidor, como concepto, podríamos decir que es una combinación de dos bienes que con una restricción dada permite lograr la mayor satisfacción para el consumidor, ¿no? En el manual se explican diversas fórmulas que describen los comportamientos de este tema. Como podemos ver en la imagen, tenemos la siguiente fórmula: T menos W por T menos M más W por T, en donde suponemos que además del ingreso salarial, en este caso sería M, el consumidor también recibe un salario por hora, que sería W, por cada hora de trabajo que elige proporcionar. Y si el consumidor trabaja T horas, su ingreso se convertirá en esta fórmula. Antes de continuar con la explicación de todas estas fórmulas, me gustaría definir a qué se refieren estos conceptos. Un ingreso salarial significa que el trabajador obtiene un ingreso extra fuera de su salario. Pueden ser horas extras, bonos por su desempeño, por puntualidad o renta de una casa, etc. El salario es el pago que recibe el trabajador de manera periódica de parte de su empleador a cambio de los servicios prestados
para los que fue contratado, ¿no? En el caso de la fórmula se está planteando un salario por hora trabajada. Ahora sí, continuando, si el trabajador o el consumidor trabaja T horas, se va a convertir en W por T, porque W es el salario por hora y si lo multiplicamos sería el salario por hora por X horas trabajadas y obtendríamos un salario en ciertas horas. Esto a su vez se le puede anexar un ingreso adicional fuera del salario común que tiene el trabajador, el cual sería M. Por eso la razón es que de esta fórmula queda como M, que es el ingreso fuera del salario, más el ingreso salarial, que es la multiplicación del salario por las horas trabajadas, W por T. Entonces, de esta forma pasamos a la siguiente fórmula, donde solo tomamos un solo bien. Y ahora sí, vemos representada la restricción presupuestaria del consumidor, diciendo que si la cantidad consumida del bien estuviera representada por C y el precio del bien por P, la restricción presupuestaria se convertiría en P por C y ya sería igual M más W por T, que sería el ingreso total. Esto quiere decir que en esta fórmula vemos lo que gastaría el consumidor en un bien, haciendo la multiplicación del precio del bien, claro, por la cantidad. Esto va a ser igual al ingreso total del consumidor y podremos ver la restricción presupuestaria del consumidor porque no puede gastar más del ingreso que tiene total. Eso sí está claro. Continuando con lo que nos dice nuestro manual, vamos a ver la siguiente fórmula, la cual nos dice que T será, por lo tanto, la oferta laboral del consumidor. Si el tiempo de trabajo legal es H y L representa la demanda de ocio del consumidor, debemos tener H igual a T más L. Y luego en este caso se convertiría L igual a H menos T. Entonces, vamos a tener que el trabajo legal va a ser igual a la oferta laboral del consumidor más la demanda de ocio del consumidor. Y despejando esta fórmula vamos a tener lo siguiente, donde vamos a despejar la demanda del ocio y entonces nos va a quedar de la siguiente forma la ecuación donde vamos a tener que la demanda del ocio del consumidor va a ser igual a H, que representa el tiempo de trabajo legal, menos la oferta laboral del consumidor. Ahorita vamos a ver más adelante esto. Asimismo, el manual nos dice que la restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Y nos lo despliega de la siguiente forma. Básicamente, todas las fórmulas que vimos al inicio y comienza a desglosarlas juntas, juntando las otras fórmulas que vimos y nos da como resultado esta fórmula, la cual se puede resumir como esta nueva fórmula que nos dice que el gasto de consumo más el gasto de ocio va a ser igual al ingreso máximo posible. Con gasto de consumo nos estamos refiriendo a que gastos que el consumidor gasta en bienes y servicios que al final se busca satisfacer sus necesidades individuales, como por ejemplo alimentos, gasolina, renta, servicios de luz, agua, internet, etc. Ahora, con respecto al gasto en ocio, primero debemos aclarar claramente qué es el ocio. El ocio, de acuerdo a diferentes páginas de internet, se considera el tiempo libre que se dedica a actividades recreativas, las cuales no son trabajo ni tareas. Entonces, con gasto en ocio nos podemos referir al tiempo que gastamos en actividades recreativas y también gastos como en bienes o en servicios que no son de primera necesidad. Por ejemplo,
comprar ropa, para simplemente pues estar a la moda, o videojuegos, o dispositivos electrónicos como el nuevo iPhone, no sé, porque simplemente es de la última generación, viajes, salidas al cine, etcétera. Ahora, retomando la fórmula, la restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio, por lo que vamos a tener la fórmula de la siguiente manera, en donde la suma del gasto de consumo más el gasto de ocio va a ser igual al ingreso máximo posible. Es decir, nuestros gastos en consumo y ocio deben de ser iguales al ingreso máximo posible. O sea, que no podemos rebasar nuestro ingreso máximo posible. Y en el libro también nos explica que W por L corresponde al costo de oportunidad de L horas de ocio. Esto es el ingreso salarial que el consumidor sacrifica eligiendo consumir L horas de ocio. Como ya habíamos comentado anteriormente, se refiere al gasto de tiempo en actividades recreativas o también en gastos que no son de primera necesidad. Ya depende de la percepción de cada quien, ¿no? Continuando con lo que nos dice nuestro manual, las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio y están representadas por una función de utilidad, donde el problema del consumidor es, por lo tanto, similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. Todo esto nos dice básicamente que el consumo y el ocio están representados por una función de utilidad. Y recordando lo que significa utilidad en términos de economía, se podría decir que es una medida de satisfacción del consumidor al obtener un producto. Y esta función se puede representar de acuerdo al manual de la siguiente forma, la cual nos dice que la utilidad con respecto al consumo y el ocio es la derivada de la utilidad con respecto al consumo, es mayor a 0 y que la derivada de la utilidad con respecto al ocio es mayor a 0 de igual forma. Por lo tanto, el problema del consumidor es similar a un problema de elección entre dos bienes, consumo y ocio, la cual se representa de la siguiente forma. Si despejamos el consumo de la fórmula que vimos anteriormente, que era el gasto de consumo más el gasto de ocio igual al ingreso máximo posible, primero, para despejar la C, tenemos que pasar el gasto de ocio del otro lado de la ecuación y nos quedaría como M más W por H menos el gasto de ocio y para dejar sola la C, tenemos que pasar al otro lado de la ecuación la P. Y como está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado. Pero va a dividir a todos. Entonces, ahora sí nos va a quedar como nos dice el libro, donde C va a ser igual a 1 sobre P, que multiplica a M más W por H menos W por L entre P. Por lo tanto, la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser menos W entre P y nos dice el manual que el valor absoluto de esta pendiente es el salario real que corresponde al poder adquisitivo del ingreso salarial. Recordando que W es el salario por hora y P es el precio del bien, entonces esto quiere decir que la restricción presupuestaria será el salario trabajado por hora entre el precio del bien. O sea, el resultado será el número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. Por ejemplo, si nos pagan 100 pesos por hora trabajada y el precio del bien
que será un gansito, sale 10 pesos, entonces 100 entre 10 pesos nos va a dar como resultado 10. Estas serán las unidades que podremos comprar si trabajamos una hora. Por lo que el problema del consumidor se convertirá en maximizar el gasto, consumo y el gasto ocio. Por lo tanto, se resume como el gasto consumo más el gasto ocio va a ser igual al ingreso máximo posible. Entonces, el consumidor siempre va a tratar de maximizar sus gastos de consumo y ocio bajo su restricción presupuestaria. Después tendremos la siguiente gráfica que nos muestra nuestro manual. En esta gráfica se puede ver representado el óptimo del consumidor, donde se grafica el eje y el consumo en el el consumo y en el eje X el ocio y la recta que se forma en nuestra restricción presupuestaria. El consumidor decide en qué gastará su presupuesto, si en consumo o en ocio. El óptimo del consumidor sería el punto E, el cual sería la combinación entre C asterisco y L asterisco, es decir, el óptimo del consumo y el óptimo del ocio. Esta combinación forma el punto E, el óptimo del consumidor. Representando en fórmulas matemáticas, se ve de la siguiente manera, donde E va a ser igual a la combinación del óptimo del consumo y el óptimo de ocio. Así se ve representado de otra forma, donde al final vamos a tener B representado como P por C más W por L igual a M más W por H. Fórmula que habíamos visto anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que P por C asterisco va a ser igual al gasto de consumo óptimo más W por L asterisco, que será el gasto de ocio óptimo, dando como resultado M más W por H, que será nuestro ingreso máximo posible. Después, en el manual se analizan diferentes elecciones óptimas del consumidor. Entre estas tenemos la estática comparativa. En esta podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, que serían los ingresos no salariales y los precios. En la siguiente gráfica, representada por la siguiente fórmula, podremos notar que el ocio es un bien normal, y esta nos quiere decir que el cambio de M, el triángulo, significa cambio. Esto va a corresponder a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. Esto se ve representado de la siguiente gráfica, donde podemos ver que si hubiera una alza en la restricción presupuestaria, es decir, el consumidor aumentará sus ingresos no salariales, esto llevaría o implicaría elevar nuestra restricción presupuestaria, es decir, que tendría mayor margen para gastar. Por lo tanto, el punto E, que este es el óptimo del consumidor, aumentaría o crecería y se convertiría en E'. Por esa razón se ven las dos líneas de la restricción presupuestaria, porque se ve el óptimo del consumidor anterior y el nuevo. Si aumentara el consumidor de sus ingresos no salariales, el óptimo del consumidor se moverá en la dirección noreste, en este caso implicará un aumento en las variables. Después, en el manual se representa una segunda variación de parámetros en la elección óptima al consumidor,
Con esto nos referimos a un aumento en la tasa salarial. En esta gráfica se muestra que este aumento tiene dos efectos. El primer efecto es la modificación del precio, que es el costo de oportunidad del ocio. Y el segundo efecto, que sería el ingreso total del consumidor, aumentaría y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar más e incluso trabajar menos. Esta situación se puede ver representada en la siguiente gráfica, donde si aumenta su ingreso salarial por hora, el consumidor aumenta su ingreso total y puede consumir más trabajando lo mismo en tiempo o consumir lo mismo trabajando menos tiempo. Y el signo final dependerá de la importancia de los dos efectos que mencionamos anteriormente. Si se modificara el precio, el costo de oportunidad del ocio se representaría de la forma A. En el caso de B, la oferta laboral aumentará con el salario, mientras que el caso de A, la oferta laboral disminuirá. Por lo tanto, el efecto final no se determina a prioridad y no se puede decir que un aumento en los salarios implicará una mayor oferta de trabajo. En general, el efecto EY2 aumenta con W. Si W es alto, entonces el consumidor ya está trabajando y está consumiendo considerablemente y el ocio tiene una alta utilidad marginal. En consecuencia, un aumento en los salarios le permitirá aumentar su tiempo libre sin necesariamente reducir su consumo a partir de una tasa alta, que sería W. La oferta de trabajo puede, en consecuencia, disminuir con W, como se muestra en la gráfica 98. En esta ya se toca el tema de las horas extras. Supongamos que las horas trabajadas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un largo por hora más alto. Se ve representado de la siguiente forma matemática. Y gráficamente se ve como en la gráfica 98, donde se muestran las posibilidades de una disminución de la oferta laboral y por lo tanto la restricción presupuestaria se convertiría en este caso como P por C y va a ser igual a M más W por T más prima más W prima menos W por la maximización de la diferencia de las horas de trabajo. Por último, tendremos que la pendiente se representa matemáticamente de la siguiente manera, donde E es el óptimo consumidor con una tasa salarial única, W, sin considerar el pago de horas extras. Sabemos que el aumento de W puede tener un efecto negativo en la oferta laboral, que es Y2. En este efecto, se cancela aquí el aumento salarial, solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decidirá ofrecer y no en todos los ingresos salariales. El efecto de un salario más alto para horas de trabajo superiores a T testada sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Y se puede representar como en la gráfica que nos viene en nuestro manual, en la 99, oferta de trabajo y horas extra. Para concluir, me gustaría mencionar que en pocas palabras, la teoría del consumidor en economía se entendería que los consumidores son los agentes del mercado más aptos para tomar decisiones eficientes, ya que elige lo mejor que puede adquirir o que esté en este caso a su alcance. Además,
Es interesante saber y ver plasmado algo que nosotros como consumidores hacemos sin darnos cuenta al día a día y que todo tiene un porqué y está representado matemáticamente. Asimismo, me parece que es importante conocer este tipo de temas porque son la base para poder entender a nuestros clientes si vendemos o llegamos a vender cualquier bien o servicio. Bueno, con esto terminamos el tema de la oferta laboral de consumo y los subtemas de restricción presupuestaria, óptimo al consumidor, estática comparativa y horas extras. Muchas gracias por su atención.